Padre soberano, nos postramos ante tu presencia en esta noche y te damos tantas gracias por tu bondad, por tu amor. Señor, entendemos que por tu gracia tú pones en el corazón de los hermanos el apartar este tiempo, el dejar quizás sus quehaceres y unirse para poder aprender sobre las verdades que están impresas en tu palabra y que han sido analizadas y han sido comunicadas por hermanos que han dedicado su vida de manera consagrada a la oración, a la lectura, al estudio profundo de la Escritura, y que nos han dejado este medio, esta herramienta para aclararnos conceptos que nos son de fundamentación y que nos son de tanto bien para nuestra vida cristiana práctica. Señor amado, en esta noche clamamos que tu Santo Espíritu esté guiándonos y también aplicando lo que aprendemos en nuestras vidas. También, Señor, rogamos que en el momento de la participación, en las preguntas, en el diálogo, con libertad, con amor cristiano, con unidad del Espíritu de Dios, podamos compartir este momento y enriquecernos mutuamente de manera piadosa. Señor, clamamos por tu iglesia que está creciendo tan maravillosamente y por pura gracia, tanto en Saldán como en Villa Mercedes, como en Mendoza y como, Señor, sabemos que tú en tu gracia harás crecer también en Uruguay. Y Señor, por los hermanos que se unen, que están viviendo en otros lugares y que se apoyan también en la enseñanza de la iglesia, que tú les fortalezcas en los lugares donde están y que puedan llevar, Señor, esta enseñanza, compartirla y ser de bendición a otros. Guíanos en este tiempo. Nos postramos ante ti en adoración, te alabamos y te damos gracias y oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos al capítulo 1 de las llaves del reino de los cielos y del poder de las mismas conforme a la palabra de Dios. Capítulo 1, ¿qué son las llaves del reino de los cielos y cuál es el poder de las mismas? Las llaves del reino de los cielos son prometidas por el Señor Jesús, cabeza y rey de su iglesia, a Pedro. Mateo 16, 19. Yo, dice Cristo, te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Las palabras, siendo alegóricas, son por lo tanto un poco oscuras, y por el hecho de que explican el honor y poder en la iglesia, son por lo tanto controversiales, porque donde no hay honor, ni orgullo para procurarlo, no hay contención. Por lo tanto, no será inoportuno que para exponer la doctrina del poder de las llaves, expongamos un tanto las palabras de este texto, sobre el cual se edifica este poder. 5 frases requieren una pequeña aclaración. Primero, ¿qué se entiende aquí por el reino de los cielos? Segundo, ¿cuáles son las llaves de este reino y en qué consiste la entrega de las mismas? Tercero, ¿cuáles son las acciones de estas llaves de las cuales se dice que atan y desatan? Cuarto, ¿cuál es el objetivo de estas acciones, el cual debe ser atado o desatado y recibe el nombre genérico de todo lo que atéis? Quinto, ¿quién es el sujeto receptor de este poder o a quién se le otorga este poder? Yo te daré las llaves. Primero, ¿qué se entiende aquí por el reino de los cielos? Con respecto a lo primero, por reino de los cielos, se entiende aquí tanto el reino de la gracia, que es la iglesia, como el reino de la gloria, que está en los cielos de los cielos. Porque Cristo, al dar a Pedro las llaves del reino de los cielos,
le concede con ello no solo este poder de atar en la tierra, es decir, en la iglesia en la tierra, ya que no le dio ningún poder para atar en el mundo. El reino de Cristo no es de este mundo, sino que también le da este privilegio de que lo que ate en la tierra será atado en los cielos. Y los cielos, que se distingue de la iglesia en la tierra, debe significar necesariamente el reino de la gloria. Segundo, ¿cuáles son las llaves de este reino y en qué consiste la entrega de las mismas? Con respecto a lo segundo, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? Las llaves del reino son las ordenanzas que Cristo ha instituido para que sean administradas en su iglesia, tales como la predicación de la palabra, que es la exposición y aplicación de la misma. También la administración de los sellos y las disciplinas, porque por la explicación y aplicación de estas ordenanzas, tanto las puertas de la iglesia ahora como las del cielo después se abren o se cierran a los hijos de los hombres. Voy a volver a leer este párrafo sumamente importante. Sígalo, por favor. Con respecto a lo segundo, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? Las llaves del reino de los cielos son las ordenanzas que Cristo ha instituido para que sean administradas en su iglesia, tales como la predicación de la palabra, que es la exposición y aplicación de la misma. También la administración de los sellos y las disciplinas, porque por la explicación y aplicación de estas ordenanzas, tanto las puertas de la iglesia ahora como las del cielo después se abren o se cierran a los hijos de los hombres. Y la entrega de estas llaves implica que Cristo inviste a aquellos a quienes se las da con el poder de abrir y cerrar las puertas de ambos lugares. Y este poder reside en parte en su llamado espiritual, ya sea su oficio o su lugar y orden en la iglesia, y en parte en la concordancia y cooperación del Espíritu de Cristo, acompañando la correcta dispensación de estas llaves, es decir, de estas ordenanzas conforme a su voluntad. Además, estas llaves no son ni espada ni cetro. No son espada porque no transmiten el poder civil de la vida y la muerte corporales, ni cetro porque no transmiten el poder soberano o legislativo sobre la iglesia, sino un poder administrativo y ministerial. Así como la llave de la casa de David fue entregada a Eliaquín en Isaías 22:22, quien sucedió a Sebna en su cargo, y su cargo era sobre la casa. Versículo 15. Y la misma frase, sobre la casa, se traduce como mayordomo de la casa. Génesis 43:19. 3. ¿Cuáles son las acciones de estas llaves de las cuales se dicen que atan y desatan? En cuanto a lo tercero, ¿cuáles son las acciones de estas llaves? Con respecto a las acciones de estas llaves, se dice aquí que son atar y desatar. Estas no son las acciones propias de las llaves materiales, cuyas acciones son abrir y cerrar, lo cual argumenta que las llaves de las que aquí se habla no son llaves materiales, sino metafóricas. Sin embargo, siendo llaves, tienen también un poder de abrir y cerrar, porque de Cristo, que tiene el poder soberano sobre estas llaves, se dice que tiene la llave de David
para abrir y nadie puede cerrar, y para cerrar y nadie puede abrir. Apocalipsis 3:7. Esto implica que estas llaves del reino de Cristo tienen el poder para abrir y cerrar que, por lo tanto, atan y desatan, retienen y perdonan. Cuando abren, desatan y perdonan. Cuando cierran, atan y retienen, lo cual será más claro al exponer el cuarto punto. 4. ¿Cuál es el objeto de estas acciones, el cual debe ser atado o desatado y recibe el nombre genérico de todo lo que atéis? Entonces el cuarto punto es, ¿cuál es el objeto que debe ser atado y desatado? El texto de Mateo 16:19 dice todo lo que, por lo cual no se extiende a cualquier juramento, pacto, contrato, consejo o ley, hasta donde los papistas lo quieren extender. Como si cualquier juramento de lealtad, pacto, de arrendamiento o matrimonio, etcétera, que el Papa ratifica o disuelve en la tierra, debiera ser ratificado o disuelto en el cielo. No, esta no es la llave del reino de los cielos, sino la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9:1. No obstante, la frase todo lo que está escrita aquí en el género neutro, no en el masculino, todo aquel, para implicar tanto cosas como personas, cosas como pecados, personas, aquellos que los cometen. Porque cuando nuestro Salvador habla de las mismas acciones, refiriéndose a las mismas llaves, Juan 20:23, se explica a sí mismo de la siguiente manera: a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Por lo tanto, lo que ates en la tierra, Mateo 16:19, es paralelo a quienes retengáis los pecados en la tierra de Juan 20:23. Y lo que desates en la tierra de Mateo 16:19 es paralelo a quienes perdonéis los pecados en la tierra de Juan 20:23. Ahora bien, esta acción de atar y desatar todo pecado en todo aquel que los cometa está en parte en la conciencia del pecador y en parte en su estado exterior en la iglesia, que suele expresarse en otros términos, ya sea in foro interiore o in foro exteriori, como cuando en la dispensación de las ordenanzas de Dios, un pecador está convencido de estar bajo la culpa del pecado, entonces su pecado es retenido, su conciencia está atada bajo la culpa de éste, y él mismo está atado bajo alguna disciplina de la iglesia, conforme a la naturaleza y la debida retribución de su transgresión. Y si su pecado es de una clase más detestable, él mismo es excluido de la comunión de la iglesia. No obstante, cuando un pecador se arrepiente de su pecado y lo confiesa ante el Señor, y en caso de que sea de conocimiento público, también ante su pueblo, entonces, bajo el ministerio de la doctrina y la disciplina del Evangelio, su pecado es perdonado y su conciencia desatada de la culpa de éste, y él mismo tiene una amplia y libre entrada tanto a la promesa del Evangelio como por las puertas de la Santa Comunión de la Iglesia. Quinto, ¿quién es el sujeto receptor de este poder o a quién se le otorga este poder? Yo te daré las llaves. El quinto punto para explicar es:
¿A quién se le otorga este poder de las llaves? El texto dice: a ti, Simón Pedro, hijo de Jonás, a quien Cristo bendice y declara bendito por su santa confesión de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en la misma ocasión promete utilizarlo a él y a su confesión como instrumentos para poner los cimientos de su iglesia y también darle las llaves de su iglesia para el buen orden y gobierno de ella. No obstante, ha resultado ser una cuestión muy complicada la forma en la que se debe considerar a Pedro al recibir este poder de las llaves, si las recibió como apóstol o como anciano, porque también era un anciano, de acuerdo a lo que él mismo declara en 1 Pedro 5:1, o como un creyente que profesa su fe ante el Señor Jesús y sus hermanos. Ahora bien, como somos tan estudiosos de la paz como de la verdad, no nos inclinaremos por una de estas interpretaciones más que por otra. Nuestro propósito en este discurso no se verá obstaculizado si tomamos cualquiera de estas interpretaciones. Sin embargo, para hablar con honestidad y sin causar ofensa, el sentido de las palabras sería más completo si se toman todas estas consideraciones juntas. Si se considera que Pedro recibió el poder de estas llaves, no solo como apóstol, sino también como anciano e incluso como creyente que profesa su fe, todo ello puede ir unido, porque hay un poder diferente dado a cada uno de ellos, es decir, a un apóstol, a un anciano, a un creyente. Y Pedro era todos estos y recibió todo el poder que fue dado por Cristo a cualquiera de estos, o a todos estos a la vez. Porque así como el Padre envió a Cristo, así Cristo envió a Pedro, como a cada uno de los apóstoles, cum amplitudine et plenitudine protestatis, en la medida en que cualquier oficial de la iglesia o toda la iglesia misma tuviera la capacidad de recibirlo. Véase Juan 20:21, de modo que Agustín no se equivocó al decir que Pedro recibió las llaves en nombre de la iglesia. No obstante, de este texto en Mateo 16:19, no impugnaremos ningún otro poder, ni al presbiterio, ni a la fraternidad de la iglesia, que aquel que se les concede expresamente en los otros textos de las Escrituras. Ahora bien, en otras Escrituras se dice lo siguiente: en primer lugar, que Cristo dio el poder de retener o perdonar los pecados, es decir, el poder de atar y desatar, esto es, todo el poder de las llaves, a todos los apóstoles, así como a Pedro. En Juan 20, 21 y 23 se puede leer esto. En segundo lugar, se dice también que los apóstoles encomendaron la autoridad y el gobierno de cada iglesia particular a los ancianos, el presbiterio de la iglesia. Esto está en Hebreos 13:17 y 1 Timoteo 5:17. Por lo tanto, Cristo les dio el poder de las llaves también a ellos. En tercer lugar, se dice además que Cristo dio el poder de las llaves también al cuerpo de la iglesia, esto es, la fraternidad de miembros, junto con el presbiterio de ancianos, porque el Señor Jesús imparte el poder de atar y desatar a los apóstoles o a los ancianos junto con toda la iglesia, cuando se reúnen en su nombre y se ponen de acuerdo en cuanto a la disciplina de un transgresor. Mateo 18, 17 y 18. Si un transgresor, dice el Señor, rehúsa escuchar a la iglesia, que sea para ti como un gentil o publicano, es decir, que sea excomulgado. Esta disciplina administrada por los ancianos junto con toda la iglesia es ratificada por él
con esta promesa del poder de las llaves. En verdad, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En este texto, aunque haya algunas diferencias entre los teólogos clásicos y los congregacionalistas en cuanto a lo que debe entenderse por la iglesia, dilo a la iglesia, ya sea el presbiterio o la congregación, todos estos están de acuerdo en esto. Y es el acuerdo en la verdad, y es el acuerdo en la verdad lo que buscamos. Que ningún transgresor debe ser excomulgado si no es con alguna concordancia de la congregación, al menos por medio de, primero, el consentimiento con respecto a la sentencia. 2, de la ejecución real de la misma al apartarse del transgresor, así condenado y disciplinado. Ahora bien, concebimos que este consentimiento y concordancia de la congregación que se requiere para el poder y la validez de la disciplina es una parte del ejercicio del poder de las llaves. De modo que cuando Cristo dijo a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos, si Pedro recibió en ese momento todo el poder de las llaves, entonces estuvo en el lugar y en el nombre de todos los que recibieron alguna parte del poder de las llaves, ya sean apóstoles, ancianos o iglesias, incluso si lo recibió en su posición como apóstol solamente. Aún esto no impide que así como él recibió el poder de un apóstol, el resto de los apóstoles recibió el mismo poder, ya sea en este texto o en otro. Y el presbiterio de cada iglesia recibió, si no en este texto, sí en otro, el poder perteneciente a su oficio. Y de la misma manera, cada iglesia o congregación de creyentes profesos recibió también la porción del poder eclesial que le pertenecía. Bueno, hasta aquí nomás es la lectura del capítulo primero. Han visto ustedes cómo se ha ido aclarando un poco el lenguaje, es mucho más entendible y ordenado que lo que fue la introducción, con un castellano bastante antiguo. Pero bueno, en primer lugar, el capítulo primero deja en claro qué son las llaves del reino de los cielos y cuál es el poder de la misma, ¿no? Entonces está haciendo alusión a un poder conferido que el Señor hace justamente en una distribución que Él ha designado, y es el poder de atar y de desatar que le ha sido otorgado a los apóstoles, ancianos, su primera medida a los apóstoles cuando ellos tuvieron su función, ¿no? Sabemos que son insustituibles y su labor ya terminó, pero en su momento le fue otorgada a ellos. Y en este caso le fue dada a Pedro, pero explica el capítulo que Pedro la recibe en representación de todos los otros. Pero digamos, lo profundo, interesante es que la palabra lo muestra a Pedro no solo como un apóstol, lo muestra como un anciano, y ahí estaba mencionado en 1 Pedro 5:1, que él dice que él es anciano, también con los ancianos de ese lugar. Y evidentemente la recibe a las llaves como anciano, pero también la recibe como miembro, porque es parte de la iglesia. Entonces, el estudio que se está haciendo es que el Señor confiere el poder de las llaves a él en representación a todos los apóstoles, a todos los presbíteros, ancianos y a todos los miembros reales de las distintas iglesias. ¿Está bien? Entonces, lo que teníamos que ver era que habla sobre lo que es las llaves, que es este poder de atar y de desatar,
habla de lo que se entiende por el reino de los cielos. Estuvimos viendo que el reino de los cielos se lo interpreta justamente como el reino de la gracia, que es la iglesia, y también se lo interpreta como el reino de la gloria. Entonces, el poder de atar y de desatar, otorgado a apóstoles, presbíteros y miembros, afecta cuestiones de la funcionalidad de la iglesia, en donde se evidencia el reinado de gracia del Señor en la tierra. Sabemos que el Señor está reinando en los creyentes que han resucitado con Cristo, los que han atravesado la primera resurrección, que han resucitado con Cristo, son todos aquellos que están bajo el poder del Espíritu de Dios y que están bajo la influencia del Rey. Al estar dentro del reino, evidentemente estamos bajo la influencia de Cristo como nuestro Rey y Señor. Por lo tanto, estamos en ese reino. La iglesia está reinando en este milenio en curso hasta que Cristo venga. Hay un reinado de Cristo efectivo en la iglesia de Cristo que contiene en sí poder conferido por parte del Señor a los que son su cuerpo visible. Y ese cuerpo visible, lo está explicando, está conformado en este caso y en este tiempo actual, ya no más por apóstoles, porque ellos murieron, pero de este poder conferido en el momento del ministerio terrenal a Pedro como un representante de todo lo que vendría, le queda a los presbíteros de las iglesias y a los miembros de las iglesias, a cada uno en una proporción y funcionalidad diferente. Lo que la palabra está enseñando, también porque está todo basado en textos de la Escritura, es que el reino de los cielos no solamente se interpreta como un reino espiritual aplicado en la faz terrenal y por medio del cuerpo visible de Cristo, que es el conjunto de todos los salvos, bajo la guía de los pastores, sino que también habla del reino eterno. Y hace entender el hermano Cotton que ambos están ligados, porque en realidad nadie que no pertenezca a la iglesia terrenal entrará en el reino de los cielos. Esa es la fusión teológica que quizás hay que entender profundamente. ¿Por qué está vinculado el concepto del reino terrenal y del reino celestial? Por una cuestión muy simple, porque no hay una sola persona que estando terrenalmente fuera de la iglesia pueda pretender ser dejada entrar en el reino de los cielos. Recuérdense en el texto, yo les declararé en ese día, nunca os conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Entonces, nadie que estando fuera de la iglesia verdadera, la que el Señor ve, nadie que estando fuera de la iglesia verdadera pretende entrar al reino de los cielos va a poder entrar. Y bueno, entonces hay un poder de estas llaves para atar y desatar. Evidentemente, tiene una influencia en lo que es el reino eterno también. Bien, habíamos visto también en el relato que evidentemente cuando se habla de cuáles son las llaves de este reino y en qué consiste la entrega de la misma, se habló de que las llaves se refiere a la exposición de la palabra y a la aplicación de la misma y también a la administración de los sellos y las disciplinas, porque por la explicación y la aplicación de estas ordenanzas, tanto las puertas de la iglesia ahora como las del cielo después se abren o se cierran a los hijos de los hombres. Entonces, el Señor ha conferido este poder de las llaves y le ha dado a la iglesia la predicación de la palabra. Aquí el hermano está explicando que cuando se predica la palabra, también se explican justamente los sellos y las disciplinas que están contenidas dentro de la palabra. Y por ende, la aplicación de la palabra, la explicación y la aplicación de la palabra obran justamente en este hecho de que son llaves del reino. Por ejemplo, la predicación de la palabra y la administración de los sellos hacen que la iglesia tenga el poder para juzgar el pecado de las personas
tal cual como ha sido ligado al texto de Mateo 18, en donde cuando hay una complicación de relación entre dos personas de cualquier iglesia, y que voy a hacer un paréntesis, no hay una sola iglesia verdadera en el mundo que no tenga problema de relación entre sus miembros. No hay una. ¿Y saben por qué? Porque toda iglesia es un conjunto de pecadores en vía de cambio. El Señor no dejó iglesias angelicales ni perfectas. Por eso dejó esto. Entonces, lo que tenemos que entender es que Mateo 18 habla claramente de que hay un proceso en donde los seres humanos, con todas sus limitantes propias del pecado con el cual debemos luchar en esta época terrenal, debemos seguir un proceso. Si hay, evidentemente, alguna discrepancia entre dos personas, deben hablarse primero solos, luego deben ser hablados con testigos, y lo tercero, si en el caso de la primera etapa es fallido el arrepentimiento, no se arrepiente, y se pasa a la segunda etapa con testigos y no se arrepiente, y se pasa a una tercera etapa con el testimonio de la iglesia, porque esa tercera etapa es la presentación delante de la iglesia, y no se arrepiente, la persona sea tenida por gentil y publicano y excomulgada de la iglesia. Entonces, es una cuestión muy seria. Toda la palabra impartida por la iglesia expresa el carácter santo de Dios y explica los requerimientos del cumplimiento de su ley, la ley de su carácter santo en la conducta práctica de los miembros. Eso es lo que la palabra entregada va a iluminar. Y la misma palabra entregada ilumina que cuando una persona evidentemente persiste repetitivamente en un pecado que atenta contra las ordenanzas del Señor y contra los principios morales santos de Dios que están impresos en la palabra y que le ha sido entregada a los pastores maestros como llaves, por eso la están entregando y la están enseñando, la iglesia tiene, también otorgado por parte del Señor, un poder de las llaves en los presbíteros y en la membresía para que cada hermano sea juzgado cuando realmente hay una transgresión moral. El caso es, en primer lugar, la persona sola enfrenta o confronta a la persona que agrede, lo llama al arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, la persona pasa a testigos. Si no se arrepiente, pasa a la iglesia. ¿Y qué es eso de tenerle por gentil y publicano? Evidentemente hay un mecanismo espiritual en donde se da a entender que si una persona sobre la cual se ha seguido el proceso bíblico enseñado en Mateo llega al último punto en donde frente a la iglesia tampoco se arrepiente, se da por sentado que esa persona no es arrepentida, no es una persona verdaderamente convertida y se la tiene como gentil y publicano. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces es una cuestión muy delicada. Toda iglesia sana, toda iglesia bíblica va a apuntar a la aplicación de este proceso. Toda iglesia sana, toda iglesia bíblica apunta a este proceso. Pero tengan claro algo. El proceso que puedan tener dos personas no excluye el trabajo pastoral de trabajar en la vida de las personas que puedan estar involucradas en estos procesos. Evidentemente, el Señor entrega llaves y las llaves hay que aplicarlas. Bueno, cuando la palabra dice la iglesia tiene por gentil y publicano, se cierra, se ata algo. Esa persona es desconsiderada o no considerada como un miembro de la iglesia. Y evidentemente, la iglesia está respaldando que esa persona pasó por un proceso bíblico, pero no se vio el resultado de la vida nueva, que es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento en un proceso, es porque no lo hubo para con Dios antes. Y esa es la connotación de la profundidad del tema. Entonces, luego, Cotton explica cuáles son las acciones de estas llaves, de las cuales se dicen que atan y desatan, y es lo que acabo de explicar.
Entonces, vimos qué son las llaves y vimos cuáles son las acciones de estas llaves, de las cuales se dicen que atan y que desatan. Después habla de cuál es el objetivo de estas acciones, el cual debe ser atado, desatado y recibe el nombre de genérico de todo lo que ates o atéis. Bueno, se hablaba aquí del objetivo que debe ser atado y desatado. Y se habla del texto de Mateo 16, 19, todo lo cual no se extiende a cualquier juramento, pacto, contrato, consejo, ley, hasta donde los papistas lo quieren extender, como si cualquier juramento de lealtad, pacto de arrendamiento, matrimonio, etcétera, que el Papa ratifica o disuelve en la tierra, debiera ser ratificado o disuelto en el cielo. Y lo vuelvo a leer porque aquí encontramos, digamos, un tinte que hace evidente que es un escrito muy reciente al desprendimiento de la Iglesia romana. Entonces, es como que el hermano está escribiendo justamente, iluminando a las personas que salían verdaderamente contaminadas por un falso concepto del poder papal. Y evidentemente está explicando aquí el hermano que no se refiere a eso, ¿no? No obstante, la frase dice todo lo que está escrita aquí en el género neutro, no en el masculino todo aquel, para implicar tanto cosas como personas. Son cosas como pecados y personas a aquellos que los cometen, y es lo que acabo de mencionar. Entonces está todo ligado. Él va explicando que estas llaves justamente es el poder de atar o de desatar sobre personas pecados que cometen. Y esto está ligado a lo que vimos antes, que son transgresiones a la palabra expresada de manera clara que toda iglesia sana debe tener. Entonces, ¿hay una iluminación por parte de la expresión de la palabra? Sí. Pero entonces, ¿cómo reacciona cada miembro a la expresión desde el púlpito, a la enseñanza de la palabra? ¿La aplica o no la aplica? ¿Sabe que la tiene que aplicar y no la aplica? Y ahí es donde el poder de las llaves se profundiza aún más. Porque si por la transgresión de la palabra claramente explicada hay un problema de relación entre dos hermanos que no están aplicando la palabra y que guardan pecado en el corazón, entonces sí se genera un proceso de disciplina. Y así funciona una iglesia sana. Y es esto lo que enseña la Escritura. En quinto lugar, ¿quién es el sujeto receptor de este poder? ¿O a quién se le otorga este poder? Bueno, yo te daré las llaves. Y esto es un poco lo que expliqué de manera introductoria. Es como que Pedro es usado como un representante, porque obviamente el Señor en el ministerio lo dialogó con él y lo determinó que él sea el representante de todos los apóstoles que también aplicaron ese poder. Si estudiamos el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, nos vamos a dar cuenta que Pablo tenía este poder de las llaves y que Pablo trató con problemas de pecado en la iglesia de los Corintios, por ejemplo, problemas de inmoralidad sexual, de índole público, en donde Pablo reconoció que la iglesia tenía el poder también y le dijo, aparten a ese perverso de entre ustedes, ¿qué hacen con ese metido al medio? Y luego en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el mismo Pablo dice, bueno, para que no sea destruido de demasiada tristeza, incorpórenlo nuevamente. Hubo un tiempo de disciplina para un perverso moral. Hubo un apóstol que ejerció el poder de las llaves y una iglesia que en obediencia al pastorado de Pablo la ejerció también y sacó a una persona con un pecado público, se lo reprendió públicamente en una reunión de miembros y se lo sacó de la iglesia, pero Pablo, usando sus llaves pastoralmente, en la segunda carta les pide que lo restituyan para que el poder de la amargura de la disciplina no termine destruyendo a esa persona. Ahí hay un caso real. Entonces, el poder de las llaves, la Biblia enseña, también las tenía Juan. Todos los apóstoles tuvieron el poder de las llaves. Todos los pastores tienen el poder de las llaves. Por eso es que los textos que citó en este párrafo
se refiere a la función de gobierno de los pastores sobre las iglesias. Y evidentemente, en una medida que la vamos a ir estudiando porque el libro la explica, todas las iglesias tienen el poder de la llave. Usted que es miembro no tiene el poder de determinar definitivamente, pero tiene el poder de opinar piadosamente sobre la disciplina de un hermano, porque si no lo tuviera usted como miembro, en esa proporción en la que el Señor se lo ha querido conferir, no habría un sentido en San Mateo 18 de decir dilo a la iglesia. Diría ahí dilo al cuerpo presbiterial, al consistorio y punto. El consistorio lo resuelve y después se lo comunica a la iglesia. Ahí dice dilo a la iglesia. Entonces, Cotton, que analiza bien profundamente este concepto, está mostrando que la iglesia, si bien no tiene el poder para cerrar lo que los presbíteros van a cerrar, tiene el poder de las llaves de opinar, de dar su opinión y de poder confrontar al hermano. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando se presenta un caso de disciplina público y la persona está presente? Porque en el caso este es que la persona esté presente. La iglesia con amor tiene que llamar a la persona al arrepentimiento, porque cuando Mateo dice que si la persona no se arrepiente en el tercer proceso, se sobreentiende que hay una confrontación amorosa, de acuerdo a Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, toda la iglesia debe tener ese espíritu de mansedumbre cuando se confronta el pecado de alguien. Lo debe tener la membresía, lo debe tener el cuerpo pastoral. Pero noten ustedes cómo está la Biblia encadenada y ligada. Si en este tercer punto la persona no se arrepiente, dice ahí Mateo, es porque hubo una confrontación y se le fue llamado al arrepentimiento. Ahora, la llave la está usando también la iglesia. No es que los pastores vayan a hablarle a la gente ahí. La persona que ha pecado puede ser hablada por cualquier miembro de la iglesia. Y evidentemente los pastores, en un trabajo espiritual profundo y de apacentamiento de la grey, estarán observando las reacciones, observando la precisión con la que los miembros confrontan, la manera en la que usan precisamente los textos para llamar al arrepentimiento. Los pastores tendremos que estar trabajando viendo la reacción de la persona, si hay un arrepentimiento real, si hay una rebeldía, si hay algo que esté dando evidencias del trabajo del Espíritu Santo allí, y luego se tomará una decisión. Se le tendrá por gentil y publicano si verdaderamente hay dureza, y se lo restituirá si hay arrepentimiento. Entonces, es como que el libro está hablando justamente de estas cuestiones que van quedando un poquito más claras, ¿sí? Si hemos ido atendiendo lo que nos dijo la introducción del libro, y si hemos atendido hoy, creo que nos vamos con un panorama un poquito más claro. Pero, mis amados, quiero que hablen un poco ustedes, que cada uno pueda expresarse, que cada uno pueda preguntar, si en el caso tiene dudas. Estas clases de los distintivos, que en este caso estamos hablando de la organización de un gobierno congregacional liderado por pastores, es uno de los distintivos de la Iglesia Bautista Reformada. Por eso estamos viendo esto. Pero entonces, lo que quisiera es que se exprese. El motivo de tener estas reuniones por Meet, esto no es un sermón, no es un monólogo de un pastor a la iglesia. Es una clase en donde es bueno que cada uno pueda decir, yo no entiendo esto, sí entiendo esto, me quedó una duda en esto, cómo se vincula este concepto con el otro, y que podamos en este tiempo que nos queda poder dialogarlo. Así que yo les pido que prendan la cámara, porque la verdad es bastante más cómodo vernos la cara y poder dialogar. Si por favor pueden prender la cámara, va a ser algo más agradable, ¿sí? A mi señora no le pido que prenda la cámara porque me está mirando, está acá al frente mío. Ustedes no la ven, pero está acá conmigo. Así que bueno, vení, arrimate, gorda, saludalos.
Vení, arrimate. Arrimate, saludalo. Es tan vergonzosa, pobrecita. Ahí está, ¿ves? Hola, bueno, queridos hermanos. Bueno, ahí está. Bien. Qué lindo este tiempo. Bueno, amados, están muy silenciosos. Díganme, está picante el libro. Explica profundamente y empieza a desentrañar. Espérame un poquito, Jesús Bracamonte. Ahí te doy paso. Empieza a desentrañar un montón lo voy a decir en criollo, porque lo usamos mucho, un montón de cucos que tenemos con el tema, ¿no? Que es como que nos asusta, porque no entendemos cómo funciona la Iglesia Bautista Reformada. Y si usted es una persona que viene de la iglesia de los hermanos libres, la bautista tradicional, voy a nombrar lo más conocido, presbiteriana, pentecostal, la que le quieras llamar de donde venía, o la iglesia misma católica, no tengas miedo que a veces no entienda cómo se funciona en una iglesia bautista reformada, sino más vale atender lo que se está enseñando para poder entender cómo se interpreta la palabra y cómo se la aplica eclesiológicamente, y eso es lo que ayuda a eliminar y erradicar todos esos temores que a veces podemos tener y esas incomodidades que a veces podemos sentir y que nos estorban en nuestra carrera cristiana. Entonces, lo bueno es empezar a entender los fundamentos, ¿no? Jesús, habías hecho una pregunta. Gracias por esperar, hermano. Quería explicar esto. Sí. Era para saludar a Mónica. Oh, bueno, vení, te quieren saludar acá. No, mentira, ya está, ya saludó. Hola, bueno, Mónica. Está bien. Ariel, necesito un consejo pastoral. Si ¿viste cuando se llama a los testigos? Sí. Vos confrontás a un hermano, una hermana, bueno, después vamos a la segunda opción, testigos. Uh-huh. En una iglesia, ¿quiénes son esos testigos? ¿Deben ser líderes, pastores o puede ser otro miembro de la iglesia? Es buena la pregunta. Yo creo que esos testigos son testigos que han visto el mismo pecado que uno está confrontando en la persona y no se quiere arrepentir. ¿Por qué? Porque por lógica, esos testigos van a sumar a la confrontación de la persona que individualmente está confrontando a la persona que está en pecado. Entonces, si la persona que está en pecado está bajo la confrontación y el obrar del Espíritu de Dios, cuando con amor y con humildad es llamada al arrepentimiento por una persona que puede ser agredida, que este texto no solamente se aplica cuando hay agresiones relacionales, qué sé yo, en estas cuestiones en donde, bueno, un hermano me habló de una mala manera y yo me ofendí, estas cuestiones que pasan en toda iglesia del mundo y que nadie se debe asustar porque estas cosas pasen en una iglesia, porque si no fuesen a pasar en la iglesia ya estaría glorificada y sería angelical. Y el Señor no dejó una iglesia de ángeles, dejó una iglesia de hombres. Este punto debe ser tratado, pero no solamente cuando hay estas cuestiones relacionales, sino que una persona puede haber sido sorprendida en alguna falta, como lo habla Gálatas. Y la persona cuando vio a una persona en falta, debe ir y confrontarla y llamarla al arrepentimiento, pero a lo mejor esa falta es vista por otros testigos. Y esos testigos también deben sumar a la confrontación para llevar al hermano al arrepentimiento. Y está en un filtro porque se está viendo si es un hermano o no. Porque si pasa la primera confrontación y luego pasa la segunda confrontación y la persona se conserva irreflexivamente en una dureza interior, lo llevamos ante la iglesia, se reúne la iglesia y si no hay arrepentimiento en una persona cuando fue confrontada piadosamente por un hermano, luego fue confrontado piadosamente por 3 hermanos, luego fue confrontado piadosamente por la membresía y sigue en la misma dureza. Y bueno, ¿qué pasa con el arrepentimiento? ¿Le fue concedido de acuerdo a 2 Timoteo 2:26
o es una persona con un corazón impío que no se arrepiente, que no quiere arrepentirse, se conserva en su maldad. Entonces, por eso, ese método se le va a tener por gentil y publicano, porque en ese caso se protege la integridad de la iglesia y se protege una persona que no tiene arrepentimiento, está endurecido, no quiere perdonar, no quiere escuchar que debe perdonar, entonces no quiere hacerlo. No es que no sepa, no quiere. Y el punto es que el Señor nos manda a perdonar, como Cristo nos perdonó. Así debemos perdonar. Entonces, el testigo es el que se va a sumar al hecho de que la persona no se arrepiente o la persona no quiere perdonar. De acuerdo a los casos se va a aplicar el texto. De acuerdo a los casos se aplica el texto. Y el proceso de disciplina sigue hasta que llega a la iglesia. Esa es la última etapa. Cuando ya hay una reunión de miembros para tratar un caso que no puede tener resolución, que no hay vuelta entre dos personas, entre testigos, cuando se hizo la reunión de miembros, la cosa ya está grave. La cosa ya está grave. ¿Por qué? Porque se pasaron 2 instancias en las que debió haber reacción espiritual, pero no la hubo. Entonces, ahí el cuerpo presbiterial para las antenas. ¿Qué pasa? ¿Está la teoría dada? Sí. ¿Está la palabra impartida? Sí. ¿Está la obediencia a la confrontación personal? Sí. ¿Está la obediencia a la confrontación con testigos? Sí. ¿Y qué pasa que no hay reacción? Entonces vamos a una reunión de miembros. Y se tiene que resolver el caso. ¿Por qué? Porque si no se divide una iglesia. Y eso los pastores no lo van a permitir. Bajo ningún punto de vista, en ningún lugar del mundo. Eso no se va a permitir. ¿Te queda en claro, Jesús? Sí, Ariel. Genial. Bueno, Sí. me alegra que te queden claros. Carlos. Yo capaz que de pronto tomo la pregunta por otro lado, Jesús. Tú estás preguntando quiénes son los testigos. Pienso que serán hombres de la iglesia de buen testimonio y de buen nombre dentro de la iglesia. Puede ser pastores, puede ser diáconos, pienso yo, a no ser que yo haya entendido mal tu palabra. Tú dices, ¿cuáles serían esos testigos? Entonces yo pienso que si los testigos pueden ser hermanos fieles, leales a la iglesia, que desde luego, desde que se hayan sido fieles y hayan sido leales a la iglesia, sin querer queriendo, han visto también la falta del hermano. Entonces a cualquiera no se puede llamar como testigo para ayudar a que venga el hermano al arrepentimiento. No, Carlos, no es así. No hace falta que sean personas del ministerio, hace falta que sean testigos oculares del pecado y que sean miembros de la iglesia. Porque en ese caso, si hay personas del ministerio que no vieron el pecado de la persona, quedaría excluido el segundo punto. Y no puede ser. Pueden, como no ser, personas del ministerio. Y si son hermanos que verdaderamente están dentro de la membresía, están calificados porque para que sean miembros atravesaron en una iglesia bíblica y sana todo un proceso para que sean personas tenidas por dignas de ser testigos. Ahí va, por eso le decía, personas dignas, de buen nombre. Pero no hace falta que sean oficiales. Pueden o no ser. Por eso le decía, personas fieles y leales a la iglesia. Bueno, miembros de la iglesia que sean... Ahora sí, miembros, porque se puede dar a pensar que las personas dignas son los oficiales. No. Puede ser un hermano que no es un oficial, es tan digno como un oficial si la persona es un cristiano fiel y está dentro de una membresía, es tomado como un testigo, sin ningún problema. ¿Está más claro ahora? Sí, a eso iba yo también, gracias. Perfecto, me parece excelente. No quería que quede confusión ahí porque hay un hilito fino, Hay un hilito fino si no lo vemos bien.
Claro, porque hay muchos miembros de la iglesia que tal vez mucho amor y no se ha dado cuenta del error del hermano. Y hay hermanos muy fieles que no están dentro del presbiterio, no tienen algún cargo, llamémoslo así, pero que son fieles y leales a la iglesia. Entonces es una persona de buen nombre para llamarla a testimonio, de testigo, y que también se dio cuenta del error. Está perfecto. Ahora sí te creo. Gracias, Carlos. ¿Algún hermano tiene alguna duda, comentario, aporte? Hola, Miguel. ¿Tal Pascual o hablo yo? No, Nilda, hable usted. Yo sin querer tenía el micrófono abierto. Dele nomás, hermano. Lo seguís teniendo abierto. Ahí está. A mí, nunca lo pude entender, y eso que lo hemos estudiado, lo hemos hablado con respecto al atar y el desatar. Y no lo puedo entender eso. Bueno, te lo está explicando la palabra. La iglesia recibe el poder de las llaves, los pastores reciben el poder de la llave para poder atar o desatar pecados. A quienes le fueren remitidos serán remitidos, a quienes se los ate o se los desate les serán atados o desatados. Esto es una cuestión funcional y que espiritualmente opera en la vida de las personas. Por ejemplo, si la iglesia sigue un proceso de disciplina sobre una persona y la persona no se arrepiente, la iglesia está atando una exclusión sobre la persona. La persona queda fuera de la membresía de la iglesia y evidentemente eso queda aplicado y queda sentenciado sobre la persona por el poder de las llaves conferido por el Señor a la iglesia. Eso es lo que se ata y eso es lo que se desata, que es lo que explicó el libro. Cosas y personas que cometen esas cosas que son pecados. Si hay un proceso de disciplina sobre una persona y la persona no se arrepiente, la persona queda fuera de comunión. Si estamos seguros de que es una persona realmente salva y en algún conflicto no hay arrepentimiento, la persona queda fuera de comunión. Estará en un proceso de restauración hasta que dé evidencias del arrepentimiento, pero ese tiempo en el que la persona no comulga ni es tenida por la iglesia como un miembro activo, es un estado de atadura sobre la persona, porque si la persona va y quiere agarrar algo de la iglesia y hacerse, le va a decir, no lo podés hacer, no lo vas a hacer. ¿Y por qué? Porque estás bajo disciplina. Y cuando se pase el pan y el vino, no se le va a pasar, porque está bajo disciplina. Eso es atar. Ajá. ¿Y cuándo es desatar? Ah, perfecto. ¿Hay arrepentimiento de acuerdo a la carta a los Hebreos? ¿Hay fruto digno de arrepentimiento? Bueno, perfecto. Entonces, hay una resolución en una reunión de miembros donde hay una restauración de la persona a la membresía y a la comunión. Entonces, sí, si la persona tenía tal o cual actividad, la comienza a hacer de nuevo. Bueno, eso es desatar. Bien. ¿Lo entendés ahora? Sí. Y ojo con ese tema, porque el tema viene, a veces es como minimizado. Ah, bueno, pero ¿y quién nos creemos nosotros? Si todos somos pecadores. Sí, pero pará. El Señor estableció un orden en la relación entre pecadores. Porque si ese fuese el sentido, y lo digo como un anexo porque lo he dialogado con mucha gente, y en la consejería salen muchos estas preguntas. No, bueno, pero si nosotros somos humanos y todos somos pecadores, ¿puedo yo dejar a alguien? No, pará, el Señor le entregó llaves a pecadores. Y entre pecadores tenemos que confrontarnos y tenemos que restaurarnos y si hay que disciplinarse
hay que disciplinarse porque es la manera conjunta de guardar la santidad y de ayudarnos a crecer en santidad los unos a los otros. Porque con el concepto y el criterio de que todos somos pecadores, bueno, que sea viva la pepa, y entonces la iglesia es un escenario de pecado, total, nadie confronta a nadie, todos somos pecadores, nadie disciplina a nadie, no hay autoridad aplicada, entonces todo el mundo hace lo que quiere porque todos somos humanos y pecadores. Y esas cosas son las que se comienzan a dialogar, a profundizar, a llamar a personas, a escucharla. Cuando hay una mala comprensión de las llaves, puede haber un serio problema en una iglesia. Literalmente división. Y eso un cuerpo pastoral no lo va a permitir. Y tiene toda la libertad y todo el poder conferido del Señor para llamar, para hablar, para analizar y para aplicar la disciplina cuando es necesario. Atar es eso, desatar es sacar la disciplina. Por ejemplo, ¿cuándo ató Pablo al hombre que se acostó con la mujer del hijo ahí en la iglesia de los Corintios? ¿Cuándo ató Pablo? Cuando le dijo, saquen a ese perverso de entre ustedes. ¿La iglesia aplicó las llaves? Sí, ellos lo sacaron, lo corrieron. Va, andate. Listo. ¿Cuándo se desató? En 2 Corintios, cuando le dije, él dice, tráiganlo. Tráiganlo para que no sea destruido en demasiada tristeza. Ya está. Ya pasó el tiempo. Seguramente, a pesar de que las cartas no lo explican con lujo de detalle, Pablo hizo todo un trabajo pastoral en esa vida. Pablo vio, observó, investigó, habló, observó el testimonio. ¿Por qué dice él para que no sea destruido de demasiada tristeza? ¿Ustedes creen que no recibió datos, que no lo vio, que estaba en una amargura tremenda porque lo habían sacado de la congregación? Claro, pero cuando la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, entonces la persona tiene que ser restituida. Hay fruto apacible de justicia a los que por la disciplina son ejercitados, dice el escritor a los Hebreos. Y ninguna disciplina parece ser al tiempo presente causa de gozo, pero da fruto apacible de justicia a los que por ella son ejercitados. Bueno, te estoy dando ejemplos, Nildita, para que entiendas qué es atar y desatar. Sí. No es hacer un nudo ni cortar un cordón. Son cuestiones espirituales y son aplicables a cuestiones espirituales. Notemos, la iglesia es un templo espiritual. Cuando una persona se conserva en la ira y en el rencor, se conserva en el pecado. Eso es un pecado disciplinable. Y evidentemente la iglesia va a empezar un proceso de disciplina sobre un rencoroso empedernido que no perdona. Pero ¿qué pasa? Cuando hay quebrantamiento y perdón, ¿qué hay? Restitución. Y entonces, así es como la iglesia se conserva en un mentiroso empedernido. Dije rencor por decir, porque es un pecado muy habitual que nos puede pasar a cualquiera y es muy sutil. Le puede pasar a cualquiera el pecado del rencor, como le puede pasar a cualquiera el pecado de la mentira, como le puede pasar a cualquiera el pecado de la envidia, como le puede pasar a cualquiera el pecado de la murmuración. A cualquiera le puede pasar, pero por el hecho de que seamos un conjunto de pecadores en vía de cambio, no podemos decir, no, la iglesia no disciplina porque todos somos hombres. No. Acá hay una llave conferida. Es la palabra impartida, es la enseñanza de estas, de la disciplina, lo que se refiere de manera práctica el ejercicio de las llaves. Y atar y desatar es la aplicación obediente de lo que el Señor impone sobre las personas que no se arrepienten, sobre esas mismas personas. Bueno, gracias, Ariel. Gracias. Claro que yo, por ejemplo, Belén está levantando la mano. Ariel, sí, no, soy yo. Quería saber qué pasa con aquellas personas que no son miembros aún de la iglesia, que son asistentes, que por ahí asisten periódicamente o que asisten de vez en cuando, no, a lo mejor no asisten todos los domingos, por ahí asisten personas que asisten todos los domingos, pero que no son miembros todavía o no tienen interés de formar parte de la membresía aún.
¿qué pasaría con aquellas personas que están pecando así contra algún miembro? ¿Qué se debe hacer? Ya que no son miembros de la iglesia o son asistentes que asisten regularmente, periódicos o no. Está bien, está perfecto. Es muy buena la pregunta, Pablo, porque amplía el panorama. Hasta ahora hemos hablado de lo que ocurre en personas que se los considera miembros, y es muy doloroso el caso de Mateo, porque en realidad se lo consideraba miembro, pero si pasó por la tercera etapa de la confrontación de toda la congregación y no se arrepiente, evidentemente está dando evidencias de que es un gentil y publicano y se lo va a excomulgar. ¿Está bien? Y se va a iniciar un proceso de volver a hablarle del evangelio y todo lo demás. Ahora, tu pregunta abre el panorama porque involucra el caso de un asistente que todavía no pasó por un reconocimiento a una membresía formal, pero peca o ataca a un miembro de la iglesia. Bueno, en ese caso, el pastorado de la iglesia tiene que trabajar sobre la problemática. Si el creyente ha sido afectado, la persona cristiana puede aplicar el proceso y puede ir y confrontarlo. Pero la iglesia no lo está reconociendo como miembro a esa persona. Entonces no se puede aplicar una disciplina de excomunión porque nunca hubo un ingreso a la comunión. Vos no podés excomulgar ni atar una excomunión sobre alguien que nunca tuvo comunión. Entonces lo que se va a hacer es un proceso de cobertura, de trabajo, de cobertura sobre la persona, miembro de la iglesia, y esa es una tarea pastoral de apacentar a las ovejas, evitando de que un posible lobo, que es esa persona que no es miembro y que posiblemente no es del Señor, evidentemente esté dañando a una oveja. Ahora, hay otro caso. Puede ser que ese sea un impío. Es un simpatizante que nunca dio evidencias de arrepentimiento, de confesión, y que no hizo, obviamente, una membresía formal. Bueno, el pastorado va a tratar el caso, lo va a llamar al agresor, le va a decir qué te pasa, le va a predicar el evangelio. Si la persona es violenta o trata mal o ataca o agrede, se le va a predicar, se le va a hacer consejería, se lo va a llamar al arrepentimiento. Eso es lo que se tiene que hacer con la persona que no está dentro de la membresía. Y con la persona que está en la membresía habrá una consejería de restauración. Si la persona ha sido agredida, el pastor, los pastores la llamarán, trabajarán sobre la vida de ellos. Ahora, puede darse el caso, y esto amplía más, que sea una persona que sí es creyente, pero no es considerada miembro todavía porque no hizo un curso, porque no se formalizó la membresía. Pero entonces, cuando el trato es entre dos creyentes, se aplica Mateo 18, a rajatabla. Lo que no se va a poder aplicar es el proceso de llevarlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la membresía de él no es formal. Pero ahí sí habrá una tarea de llamado al arrepentimiento y de buscar que la persona deponga su actitud y mostrarle con la palabra que está en pecado y que esa no es la manera de proceder. Eso es lo que prácticamente se hace. Normalmente, esto que te estoy diciendo no es aplicable en una regla matemática porque cada caso reviste su particularidad y pastoralmente debemos analizar cada caso en su particularidad. ¿Está bien? En rasgos generales, si hay personas convertidas, ambos deben aplicar Mateo 18. Si hay personas miembros, van a llegar a la instancia de la iglesia. Si hay una persona que es miembro en conflicto con alguien que no es miembro, se trabajará en el proceso de Mateo 18. No, la iglesia no podrá excomulgar a quien no está en comunión y evidentemente se trabajará pastoralmente para que el problema se alivie. ¿Está bien? Y si la persona es un impío, se va a proteger a la oveja y se va a evangelizar al impío. Bueno, entiendo. Ahora, si esta persona, o sea, que está ahí, sigue asistiendo, pero sigue manteniendo su pecado y causando a lo mejor problemas porque no quiere arrepentirse de ese pecado,
Si es necesario y está trayendo conflictos al punto que puede llegar a causar una división, se le prohíbe la entrada. Claro. Ya se lo ha hecho. Claro. Ya se lo ha hecho. Ya se lo ha hecho. Sí, se le prohíbe la entrada. ¿Por qué? Porque hay una cuestión clara. Si hay una persona dañina, ¿qué es lo que es la tarea de apacentar y de pastorear? La tarea de apacentar y de pastorear es cuidar a las ovejas de posibles lobos. Si el caso es como vos decís, que es una persona que la misma iglesia, una iglesia sana, tiene un mecanismo de defensa que el cuerpo lo tiene y cuando hay una espina, la busca sacar afuera. Eso es así. En ese caso, la iglesia misma no le va a dar cabida a la maldad de una persona que no es salva y que quiere destruir. Pero obviamente, si el caso persiste y la fiebre crece y el problema crece, los pastores de la iglesia, y obviamente se lo trataría en una reunión de iglesia, van a actuar para que esa persona deje de dañar a la iglesia. Eso es una tarea. Fíjate vos que en el libro del profeta Isaías se condena la actitud de los pastores que no defienden a la iglesia. Y bueno, nosotros no podemos caer en ese pecado. Gracias, Ariel. Gracias. No, para servirte, hermano. Vuelvo a repetir, hay casos tan diversos y tan complejos que a veces hay que aplicar soluciones a cada caso. Dentro de los esquemas bíblicos cuando son aplicables, pero hay casos muy complejos en los que hay que tratar a cada caso en particular. Y a veces hay buenas reuniones de más de 15, 20, 30 o 40 pastores que estamos 1 o 2 horas en un meet escuchando la problemática de alguno de ellos, presentando casos hiper difíciles que no encontramos muchas veces textos para resolverlos. Y hay que aplicar un proceder eclesiológico correcto y es una tarea de suma atención, porque quienes estamos llamados a guiar, vamos a dar cuentas no solamente de nosotros mismos, sino de las personas a las cuales cuidamos. Bien, Pascual está levantando la mano. Sí, pastor, gracias. Sí. La verdad que es muy interesante el tema de la etimología de las palabras, ¿no? A mí me llama mucho la atención y cómo al tener cierto desconocimiento del origen de los términos, falta de estudio, uno fácilmente puede ser engañado. Digo esto en este sentido porque a mí me ha pasado en otras iglesias esto de atar al hombre fuerte, de atar y desatar, esta cuestión como que lo van ponderizando al hombre, ¿no? A un lugar de poder, de autoridad y espiritual y demás, ¿no? Es interesante, pastor, el hecho de saber, por ejemplo, ¿no? El lenguaje castellano, el español, tiene cerca de 93.000 palabras, en tanto que el inglés, cerca de las 600.000. Y esto es definitivamente muy importante a considerar, pastor. Claro. O sea, estábamos viendo el tema este a ver, ¿de dónde surge esto de atar? Y uno naturalmente va a buscar recursos de lo que ha aprendido, de su idioma, ¿sí me entiendes? Sí. Pero en una investigación etimológica del origen del término, de qué lengua se usó y en qué contexto se usó, es que sale a la luz realmente el significado del pasaje y de una sana interpretación, ¿no? Esto de alguna manera quería compartir y quería que me corrigiera si hay algún error de interpretación en lo que estoy diciendo. No, estás hablando de que hay que estudiar la etimología y es lo que tratamos de hacer.
Ahora, en realidad la Biblia está traducida a todos los idiomas y el mensaje es el mismo para el inglés que para el castellano. La iglesia funciona, una iglesia sana funciona de la misma manera en Estados Unidos que en Argentina. Entonces, lo que debemos aplicar es eso. Es tal como lo dice la Biblia. ¿Mm? Claro. El punto es la etimología. Ahí es donde va. ¿Entiendes? Sí. Sea la lengua que sea. Si no conocemos el origen del término, ahí es donde entra la confusión y ahí es donde uno puede caer fácilmente en pecado. Y ahí es cuando cobra para mí un gran sentido la palabra, donde la exhortación nos habla de que tenemos que meditar de día y de noche, es decir, estar estudiando permanentemente la palabra, ¿no? Sí. Que vamos a coincidir, no nos alcanza la vida, ni 2, ni 3, ni 4 vidas para estudiar, ¿no? Y en este sentido el apóstol Pablo decía, no pretendo otra cosa que seguir conociendo a Jesús, o sea, ¡wow! Y él dijo eso, ¿qué queda para nosotros, no? Sí. Eso, pastor, nada más. Bueno, gracias, Pascual. Es real eso. No nos alcanza la vida para terminar de aclarar todo. Es verdad. Así es. Carlos. Sí, es que casualmente lo que decía Pascual y Nilda, que decía el turismo evangélico, y se ve mucho en las iglesias pentecostales, en la Asamblea de Dios, como decía Pascual, ato al hombre fuerte, lo ligo, lo amarro, le echo cadenas y lo tiro a lo más profundo del infierno y del fuego. ¿Ve? Entonces es la ignorancia, lo que decía Pascual. Sí, es la falta de conocimiento y la falta de estudiar. Por eso estar en un ministerio de sana doctrina es tan importante. Viene uno arrastrando, o no arrastrando, porque gracias a Dios yo la tengo clara, pero esa cosa de que atan, y normalmente el pentecostal hace eso, atan al hombre fuerte y pasa la gente al frente por ella porque está en pecado. En vez de hacerle caer en cuenta que está en pecado y se arrepienta, empiezan a atar a fuerte porque el hombre es el que la tiene en pecado. Entonces, por la falta de conocimiento y lo de que decía Pascual, de estudiar de día y de noche y escudriñar la palabra y estar en un ministerio verdaderamente de sana doctrina y expositivo para poder uno mirar, como dice el hermano, la etimología y el origen de la palabra, ¿sí? Que actualmente viene también en el tema de sí, a ver, es claro una cosa, el atar y desatar nunca se refirió a demonios ni a seres angelicales, está claramente que no tenemos nosotros ese ministerio. Exacto, y eso es lo que la iglesia normalmente... Primera Pedro 3:22 dice, a él, refiriéndose a Cristo, están sujetos ángeles, principados y autoridades. El que los ata y los desata es Cristo, no es la iglesia. No, por eso... Cuando se refirió a atar y desatar, se refirió a hombres, y es un ministerio terrenal de la iglesia aplicado a personas, no a seres angelicales. Por eso, es claro eso. Y es lo que la gente vende ese evangelio de acuerdo al gusto del consumidor. ¿Ve? Exactamente. El gusto del consumidor y para que la gente se vaya satisfecha porque es lo que quiere oír. Exactamente. Que quiere oír, pero no quiere oír del arrepentimiento. Arrepiéntete. ¿Ve? Entonces, y es lo que normalmente, y estamos en el siglo XXI y todavía están vendiendo ese atar y desatar, y lo más terrible que no se cuida. Bien. De eso también. Y es por falta de conocimiento y de que las personas les da pereza estudiar y leer. Bien. Es así, hermano. Gracias por tu aporte, Carlos. Josué está levantando la mano. Hola, Ariel. Sí, yo no sé si había entendido bien. Más que todo, cuando Cotton decía de qué eran las llaves, no sé, y leyendo acá el 19. Sí. Y no sé, como que seguí leyendo un poco y como que lo logré conectar con el del 24 al 26, pero no sé si esa conexión iba a estar bien, ya que aparte que la Biblia se responde a sí misma, o se aclara a sí misma, mejor dicho. Sí. Y no sé, tomé que, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sí. Y después más adelante el Señor le dice a sus discípulos
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por la causa de mí, la hallará. Entonces, a esas problemáticas que también pasan en el gobierno de la iglesia, no sé si puedo relacionar que cuando se ata es porque la persona en sí como que busca por medio de su orgullo el estar, como que se dice a sí misma como que no puedo. Entonces el que quiere salvar su vida la perderá, entonces atado. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque aparte en el 24 dice que si alguno quiere venir en pos de mí, se tiene que negar a sí mismo y tomar su cruz y seguir. Sí, así es. En realidad está representando los corazones. Claro. Cuando la palabra te habla de que la iglesia puede atar una disciplina sobre una persona, evidentemente esa persona pasó por un proceso en donde evidenció no tener arrepentimiento. La iglesia luego trabajará, le evangelizará, pero se protege a la iglesia de una posible persona que lo que va a causar es daño por ser insensible y no se arrepiente. Y ahí entraría dentro lo que estás diciendo. Es una persona que está enfocada en sí misma, es una persona que no tiene sensibilidad, no tiene temor de Dios, es la persona que está amando este mundo, las cosas de la tierra y no está dentro del reino. Entonces, ¿podría decir que lo entendí bien o...? Yo creo que tiene mucho sentido lo que estás diciendo, claro. El mismo texto te lo va llevando. Está bien. Bueno, gracias, Ariel. De nada. Hermanos, sería muy bueno que si alguno tiene alguna duda lo pueda expresar, si algún texto que compartir o preguntar con respecto a alguna duda, que lo pueda hacer. Yo, Ariel, una más. Sí. Yo lo pregunté hace un tiempo atrás, pero bueno, todavía tengo quiero otra respuesta. Busco más respuestas. ¿Cómo es con respecto a un matrimonio? Mateo 18. ¿Cómo se trabaja con respecto a eso si hay pecados ocultos y todo y lo sabe una esposa, es creyente y lo sabe de su esposo que también es creyente? ¿Cómo trabaja la iglesia ahí? ¿Cómo es eso? Y es un tema bastante delicado porque el matrimonio es una institución dentro de la iglesia en donde, bueno, ahí si alguno cometió un pecado de los dos cónyuges, el hermano lo tiene que llamar al arrepentimiento al otro. Lo más seguro es que en el segundo caso, ahí, si dentro de un matrimonio hay un pecado que realmente está enquistado y no hay reversión por alguno de los cónyuges, no se arrepiente, bueno, se tenga que llevarlo al caso a un conjunto de pastores que obren como testigos. También pueden ser hermanos que sean realmente maduros para poder ayudar y confrontar a la persona, porque están siendo miembros de la iglesia. O sea, más allá de que sea un matrimonio, están siendo miembros de la iglesia, ¿no? Y sin duda, cuando es una cuestión así, el pastorado trabaja mucho en esos casos, ¿me entiendes? Para tratar de salvar el matrimonio. A ver, con todo respeto, este hermano me lo respondió así. En el caso de un matrimonio, ya trabaja el pastor con consejería pastoral. A ver, pero, bueno, el pastor en una iglesia sana te trabaja previniendo. Arranquemos por ahí. Los pastores deben trabajar previniendo. Cuando, aparte de la prevención, hay una problemática, más allá de que haya un proceso, la consejería va a seguir para ayudar a que ese proceso llegue a un buen término. Siempre, siempre.
siempre la iglesia va a trabajar, o los pastores de la iglesia van a trabajar en una consejería para con las personas, siempre. ¿No? Y en el caso de un matrimonio, yo creo que sí, que los pastores tienen que trabajar en el caso del matrimonio, pero no está exento que si el hermano tiene amistad con hermanos de la iglesia que son serios, que son personas maduras, que son miembros maduros, pueden ser ayudados por la confrontación y por el trabajo espiritual amoroso de los hermanos, no necesariamente de pastores. Y bueno, y sin duda que el pastorado, si es abordado con la problemática, también va a trabajar en esto y va a ayudar al matrimonio a que se restaure. Pero el proceso es que si hay un problema entre los cónyuges, deben tratar de solucionarlo entre los cónyuges. Son hermanos en Cristo, aparte de ser esposos. ¿Está claro? Sí, está claro, pero lo consultaba por eso, porque el pecado es vergüenza. Y el pecado dentro del matrimonio es vergüenza aún mucho más. Y la pregunta es, ¿quién lo va a sacar a la luz? ¿El esposo, la esposa? Es difícil, pero en una iglesia sana, bíblica, que teme a Jehová, se tiene que hacer. Es mi concepto, pero por eso lo sigo preguntando, para no avergonzarnos. Sí, porque sí. Vos mismo estás diciendo, hay preguntas difíciles. Sí, son casos difíciles y hay casos delicados. Sí. Hay casos delicados, ese es un caso bien delicado. Pero normalmente, cuando hay una problemática así, el mismo matrimonio busca la consejería. Por eso es tan importante que haya un vínculo entre el cuerpo pastoral y la membresía. Y evidentemente es lo que tratamos en la iglesia sana, de que eso se mantenga siempre establecido, para que haya una confianza de poder dialogar las cuestiones que están trayendo una molestia relacional. El caso de un matrimonio es complejo porque, bueno, está el vínculo matrimonial de por medio, pero también puede darse el caso que sin ser los pastores, este matrimonio tenga gran confianza con hermanos que son maduros y que pueden dar un buen consejo y el Señor los puede usar. Normalmente se opera de esta manera, muchas veces cuando el intento de ayuda de amigos a un matrimonio fracasa, lo que normalmente se hace es que se los lleva al cuerpo pastoral para que se aplique una consejería más profunda o un intento con otros textos y explicación de otras partes de la escritura, para tratar de que ese problema ceda. Bueno, me alegra, Nilda, que te guste el libro. Me alegra, querida hermana. Gracias, Ariel. Yo hasta acá llego. Bueno, mil gracias. Que el Señor te fortalezca. Hermanos, vamos a orar y termino la transmisión. Si no hay más preguntas. ¿Están seguros que no hay más preguntas? Bien. Padre, quiero darte gracias por este tiempo, quiero darte gracias por lo que hemos podido ver en esta noche. Gracias, Señor, por lo que nos aclara este texto, este libro, y te clamo que podamos, Señor, comprenderlo, y no solamente comprenderlo, sino practicarlo de una manera sana. Ayúdanos, Señor, en tu gracia, en la aplicación de estas cosas dentro de la iglesia, y que cada iglesia, Señor, de manera sana pueda crecer en unidad y dar gloria a tu nombre. Te ruego que tú bendigas a cada familia que está unida, los que no se han podido unir, y que tú, Señor, les fortalezcas, les bendigas. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.